La plaza estaba cubierta por una niebla pesada que olía a hierro oxidado y carne podrida. Los gritos de los mercaderes se mezclaban con los sollozos de las criaturas enjauladas, creando una música macabra que envolvía a todo aquel que cruzara las puertas del mercado de esclavos. Antorchas clavadas en barriles iluminaban las jaulas con una luz rojiza, que parecía más propia del infierno que de un lugar de comercio. Gabriel avanzaba lentamente entre la multitud. Llevaba una capa oscura que le cubría el rostro y ocultaba su identidad. No era un comprador común. Los demás humanos que recorrían aquellos pasillos lo hacían con mirada voraz, evaluando músculos, piel y resistencia de las prisioneras como quien examina ganado. Él, en cambio, caminaba en silencio, sus ojos ocultos bajo la sombra de la capucha, buscando algo que aún no sabía nombrar. El bullicio era ensordecedor. Un mercader levantaba a una niña alienígena del brazo como si fuera un saco de trigo y gritaba: «Fuerza pura. Obediencia garantizada. ¿Quién da más?». Más allá, otro ofrecía a un joven encadenado. Rápido, resistente, perfecto para las minas. Las pujas subían y bajaban como una marea cruel. De pronto, un alarido de desprecio rompió la monotonía. «Miren esta basura», vociferó un comerciante corpulento, con la cara cubierta de cicatrices y un ojo velado. «Ni para esclava sirve, ni para placer ni para trabajo. Solo buena para carne». El público se rió a carcajadas, acercándose a la jaula donde una figura temblaba en silencio. Era una muchacha de aspecto frágil, encogida en un rincón, con la piel grisácea llena de cicatrices y los labios resecos. Su cabello, que alguna vez debió ser plateado y brillante, estaba ahora enmarañado y cubierto de polvo. Sus ojos dorados apenas se alzaban del suelo, apagados, como brasas casi extinguidas. «Ni siquiera se sostiene en pie», escupió otro hombre. El comerciante la empujó con la punta de su bota a través de las rejas, haciéndola rodar contra los barrotes. Ella no protestó, no gritó, solo apretó los dientes y cerró los ojos, como quien ya se ha rendido a su destino. Gabriel se detuvo. La multitud continuaba riendo, pero él ya no veía nada más que a esa mujer, hundida en la desesperanza. En sus gestos no había orgullo ni rebeldía, solo un silencio que gritaba más que todas las voces del mercado. ¿Quién pagaría por eso?, se burló un cliente. «Ni regalada la quiero», añadió otro. El comerciante se giró hacia Gabriel, notando que aquel hombre encapuchado no apartaba la vista de la prisionera. «¿Qué pasa, forastero?», preguntó con sorna. «¿Te interesa la carroña?». Gabriel avanzó un paso. Su voz, grave y tranquila, contrastó con el ruido del mercado. «La compro». El silencio cayó como un golpe de martillo. Varias cabezas se giraron incrédulas. Un murmullo recorrió a los presentes. «¿Qué dijiste?», preguntó el mercader, arqueando una ceja. «Dije que la compro», repitió Gabriel, con una calma que parecía un desafío. Las carcajadas estallaron aún más fuertes que antes. Algunos casi se doblaron del estómago de tanto reír. «Por todos los cielos, el forastero está loco. Paga por carne muerta. Se lleva a la inútil». El comerciante, entre risas, trató de cambiar el rumbo. «Escucha, hombre, tengo piezas más fuertes, más dóciles, hasta más bellas. Pero esa es un desperdicio. No durarás ni una semana antes de tirarla al fuego». Gabriel no respondió. Con un movimiento firme, arrojó un saco de monedas al suelo. El sonido metálico al abrirse resonó entre todos, callando las risas por un instante. La cantidad era generosa, más de lo que cualquiera habría ofrecido por la prisionera. El mercader recogió el saco, incrédulo, y al sentir el peso de las monedas, sonrió con avaricia. «El contrato es tuyo, entonces». Se acercó a la jaula y abrió los cerrojos. Aitana levantó apenas la cabeza, confundida. Sus labios temblaron como si quisiera hablar, pero ningún sonido salió. El comerciante la empujó hacia afuera. Ella cayó de rodillas, exhausta. Gabriel se inclinó y, sin dudar, la tomó en brazos. Nadie se atrevió a detenerlo. El murmullo de asombro lo acompañó hasta la salida del mercado. Los demás compradores lo miraban como si hubiera perdido la razón. Pero en su interior, él sabía lo que había visto. No era carne. No era basura. Aquella mirada apagada escondía un fuego secreto que nadie más había sabido reconocer. Gabriel cruzó las puertas del mercado con Aitana en sus brazos. La noche lo envolvió. Y con ella, comenzaba un destino que ni el propio mercado de sombras había previsto.
La cabaña abandonada se alzaba en medio del bosque como un refugio olvidado por los siglos. Sus muros de piedra húmeda y su techo inclinado cubierto de musgo ofrecían apenas protección contra el frío de la noche. Gabriel empujó la puerta con el hombro y ésta se abrió con un chirrido grave que retumbó en el silencio. El interior olía a madera vieja y ceniza apagada. Colocó a Aitana con cuidado sobre un banco cubierto de polvo. Ella apenas se movía, los ojos dorados entrecerrados por el cansancio. Las marcas de las cadenas seguían frescas en sus muñecas, enrojecidas y sangrantes. Gabriel sacó de su bolsa un pequeño frasco de ungüento y un trozo de tela limpia. Sin pedir permiso, tomó sus manos con suavidad y empezó a limpiar las heridas. Aitana lo observaba en silencio. Cada roce de la tela sobre su piel la hacía estremecerse, no de dolor, sino de confusión. Estaba acostumbrada a los golpes, a las órdenes gritadas, al desprecio. Nunca a la delicadeza. ¿Por qué?, preguntó por fin, su voz era apenas un murmullo quebrado. Gabriel levantó la mirada. ¿Por qué qué? ¿Por qué me compraste? Sus ojos temblaban, buscando alguna lógica en aquel acto. Él no respondió de inmediato. Terminó de vendarle las muñecas y después se incorporó, encendiendo un fuego en la chimenea con ramas secas. La luz comenzó a iluminar su rostro, mostrando facciones duras, curtidas por el tiempo y la guerra. No soy hombre de dar explicaciones, respondió al fin. Pero te diré algo. Nadie merece ser tratado como carne. El fuego crepitó en el silencio que siguió. Aitana bajó la mirada, luchando contra la mezcla de emociones que la invadía. Sus labios querían decir gracias, pero el orgullo herido y la desconfianza le cerraban la garganta. Gabriel se quitó la capa y se la puso sobre los hombros. El calor del tejido la envolvió de inmediato, protegiéndola del frío. Ella la sujetó con manos temblorosas. No tienes que temerme, añadió él, acomodándose cerca de la puerta, con la espalda contra la pared y el cuchillo al alcance. Si quieres huir cuando recuperes fuerzas, hazlo. Nadie te detendrá. La muchacha lo observó largo rato, como si intentara descifrar si esas palabras eran verdaderas. En el mercado, las promesas eran trampas, y la compasión, un disfraz. Pero él no la miraba como los otros hombres. No había deseo en sus ojos, ni burla, ni avaricia. Solo un silencio firme que le transmitía seguridad. El cansancio la venció y se quedó dormida bajo la capa, con el fuego iluminando su rostro por primera vez sin sombras de barrotes. Gabriel permaneció despierto, vigilando. Cada crujido del bosque, cada aullido lejano, lo mantenía alerta. No podía permitirse bajar la guardia, no en esa tierra donde los mercaderes tenían ojos y oídos en todas partes. Pasaron las horas. La noche avanzó lenta, cargada de humedad. Aitana despertó de repente, sobresaltada por una pesadilla. Se incorporó jadeando, buscando las cadenas que ya no tenía, esperando escuchar los gritos de los mercaderes. Sus manos recorrieron el suelo y encontraron solo la tela de la capa. Entonces lo vio, Gabriel sentado junto a la puerta, con la mirada fija en ella. Tranquila, dijo con voz baja. Aquí nadie va a tocarte. Ella se abrazó las rodillas, temblando. No lo entiendes. Siempre dicen lo mismo. Prometen, y luego, su voz se quebró. Gabriel se levantó, caminó hacia ella y se agachó a su altura. Su presencia era imponente, pero sus movimientos eran lentos, medidos, como quien se acerca a un animal herido. Extendió la mano y, sin tocarla, dejó que ella decidiera. Aitana dudó, pero al final, con un gesto tímido, puso sus dedos sobre los suyos. Ese simple contacto la desarmó. Sintió un calor extraño recorrer su cuerpo, una chispa que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los ojos dorados se llenaron de lágrimas. No sé cómo confiar, susurró. Gabriel apretó suavemente su mano. No lo hagas todavía. Confía en ti misma primero. Yo solo estaré aquí. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Aitana en silencio. Era la primera vez que alguien no exigía nada de ella, que no la trataba como objeto. Cerró los ojos, temblando, dejó caer la frente sobre el hombro de Gabriel. Él no la apartó. Tampoco la abrazó con fuerza, solo se quedó quieto, permitiéndole descansar en su cercanía. El fuego iluminaba la escena, proyectando sombras largas en las paredes de piedra. Afuera, el viento agitaba los árboles, pero dentro de la cabaña, por primera vez en mucho tiempo, Aitana sintió un respiro de paz. Cuando la mañana empezó a teñir de azul el cielo, ella aún dormía, recostada contra su hombro. Gabriel, con los ojos cansados pero firmes, sabía que aquello era solo el comienzo.
El mercado no olvidaría la afrenta de haber perdido su mercancía, y tarde o temprano vendrían a buscarla. Sin embargo, mientras miraba el rostro dormido de Aitana, comprendió que lo que había hecho no era un error. Había algo en esa muchacha que el mundo entero había decidido ignorar. Y él estaba dispuesto a descubrirlo, aunque el precio fuera su propia vida. El bosque despertaba lentamente, cubierto por la bruma de la madrugada. La luz del sol apenas se filtraba entre los árboles altos, pintando la cabaña con reflejos pálidos. Gabriel había salido temprano a recoger agua del arroyo cercano. Cuando volvió, encontró a Aitana sentada junto al fuego, envuelta en la capa que le había prestado. Tenía las rodillas contra el pecho y la mirada fija en las llamas, como si buscara en ellas un recuerdo perdido. Al oír la puerta, levantó la vista. Sus ojos dorados parecían un poco más vivos que la noche anterior, pero todavía cargaban un peso invisible. Gabriel dejó la jarra sobre la mesa y le ofreció un cuenco con agua. Ella lo tomó con manos temblorosas, agradeciendo en silencio. Bebió despacio, como si temiera que de un momento a otro alguien le arrancara el cuenco de las manos. La mañana transcurrió sin palabras. Gabriel reparó algunas grietas de la cabaña mientras Aitana lo observaba en silencio. Se sorprendía de su calma. Cada movimiento suyo estaba lleno de propósito, sin violencia, sin la impaciencia brutal de los hombres que conocía. Cuando él cortaba leña, cuando ordenaba sus pocas pertenencias, todo lo hacía con una serenidad que le resultaba extraña, casi inquietante. Al mediodía, Gabriel se acercó con un trozo de pan y un poco de carne seca. «Come», dijo con tono firme pero no autoritario. Aitana dudó. Tomó un bocado pequeño, luego otro, y cuando se dio cuenta, había devorado casi todo, como si el hambre reprimido durante días la dominara. Se detuvo bruscamente, avergonzada, bajando la cabeza. «Lo siento», murmuró. «No tienes por qué», respondió Gabriel, mirándola fijamente. Nadie debería pedir perdón por tener hambre. Esas palabras cayeron sobre ella como una verdad incómoda. Se quedó callada, sintiendo que algo en su interior se agitaba. Era tan simple lo que decía, pero jamás nadie se lo había recordado. Al caer la tarde, mientras el fuego crepitaba de nuevo, Gabriel notó que ella evitaba mover los hombros. Se acercó y, sin pedir permiso, retiró suavemente la tela que cubría su espalda. Aitana se tensó, intentando apartarse, pero él fue más rápido. La tela cayó y dejó al descubierto las cicatrices. Eran profundas, largas, algunas aún rojas, otras antiguas y mal cerradas. Había símbolos quemados en la piel, letras extrañas grabadas con hierro ardiente. Gabriel apretó los puños, conteniendo la rabia. «¿Quién hizo esto?», preguntó, su voz grave, casi un gruñido. Aitana cerró los ojos. No quería recordarlo, pero la pregunta la desgarró por dentro. «Todos». Su voz tembló. «Ellos decían que debía ser marcada, que mi cuerpo no valía nada, que mis huesos eran débiles, que lo único que merecía era llevar las cicatrices para que todos supieran que no tenía derecho a vivir». Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. «Me usaron para su entretenimiento, para sus apuestas, para sus castigos. No quedó nada de mí. Intentaron borrarme hasta que ya no quedara nada». Gabriel respiró hondo. Sus manos temblaban, pero no por impotencia, sino por la furia que lo consumía. Se obligó a calmarse y tomó el rostro de ella con firmeza, obligándola a mirarlo. «Mírame, Aitana». Ella abrió los ojos, inundados de lágrimas. «Lo que te hicieron no te define. No eres esas cicatrices. No eres lo que ellos dijeron. Eres más de lo que ellos jamás podrán entender». Las palabras la golpearon como un rayo. Sintió que algo dentro de sí, un muro que había levantado para sobrevivir, empezaba a resquebrajarse. Sus labios temblaron y, sin pensarlo, se inclinó hacia él. Lo besó con torpeza, con hambre, con miedo de ser rechazada. Fue un beso tembloroso, inseguro, pero cargado de un dolor acumulado que buscaba redención. Gabriel no la apartó. Respondió con suavidad, con paciencia. Sus labios se movieron sobre los de ella como quien calma una tormenta. Sus manos, firmes pero tiernas, la sostuvieron en los hombros, no para dominarla, sino para que no se sintiera sola en aquel instante. El beso se prolongó, creciendo con el calor del fuego y con la necesidad de ambos. Aitana se aferró a su cuello, dejando que las lágrimas se mezclaran con la pasión. Era como si todo lo que había callado durante años encontrara salida en ese contacto. El temblor de su cuerpo se transformó en deseo, en un anhelo desesperado de sentirse viva de nuevo. Cuando al fin se separaron,
Ella respiraba agitada, los labios enrojecidos. No sé qué me pasa, susurró con voz temblorosa. ¿Estás recordando quién eres?, respondió Gabriel, con un brillo firme en los ojos. Esa noche no hubo cadenas ni órdenes. No hubo miedo ni voces burlonas. Solo dos cuerpos buscándose en el silencio, reconociéndose con ternura, con deseo contenido, con la certeza de que estaban rompiendo las paredes del dolor. El fuego iluminaba sus pieles, acariciando cada cicatriz, cada herida, transformándolas en parte de una nueva historia. Aitana se durmió recostada contra él, escuchando el latido de su corazón. Y por primera vez en muchos años, no soñó con látigos ni jaulas, sino con un calor que la envolvía y la hacía sentir que tal vez aún podía ser amada. Gabriel, mientras ella dormía, la cubrió con la capa y cerró los ojos solo cuando estuvo seguro de que el fuego resistiría hasta el amanecer. En silencio, juró que ninguna mano volvería a marcarla mientras él siguiera vivo. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. El bosque parecía contener la respiración, como si adivinara lo que estaba a punto de ocurrir. La bruma se aferraba a los troncos altos, y la cabaña se veía como una isla perdida entre sombras. Dentro, el fuego agonizaba en brasas rojizas, y el aire olía a humo mezclado con humedad. Aitana se despertó lentamente, con el cuerpo aún tibio por la cercanía de Gabriel. Había dormido sobre su pecho, escuchando el ritmo de su corazón toda la noche, un sonido que la había calmado más que cualquier palabra. Por un instante, creyó que todo lo vivido era un sueño, pero cuando abrió los ojos y lo vio ahí, tan cerca, supo que era real. Se incorporó despacio, apartándose un poco. El recuerdo del beso de la noche anterior la golpeó con fuerza. No podía entender cómo se había atrevido. Ella, que siempre había sido reducida a nada, había buscado en él un refugio que jamás pensó merecer. Sus mejillas ardieron, pero Gabriel no pareció incómodo. Estaba sentado, afilando su cuchillo con un trozo de piedra, como si nada hubiera cambiado. «No dormiste», dijo ella, con voz baja. «Dormí lo suficiente», respondió él, sin levantar la vista. Aitana apretó la capa contra su cuerpo. Quería decir algo, pero las palabras se enredaban en su garganta. Sentía que si callaba, ese secreto que llevaba tanto tiempo ocultando terminaría por consumirla. Y si lo revelaba, tal vez él se marcharía para siempre. Gabriel notó la tensión en su rostro. Guardó el cuchillo y la miró fijamente. «Habla. Lo que guardas pesa más que tus cicatrices». Las lágrimas amenazaron con brotar. Aitana respiró hondo, con los dedos apretando la tela como si fueran cadenas. «Me casaron, no porque fuera débil, no porque no sirviera. Me casaron porque llevo una sangre que no debía existir». Gabriel frunció el ceño, en silencio, esperando. «Soy descendiente de los Ayarit», murmuró ella, como si pronunciar aquel nombre pudiera invocar una maldición. El aire en la cabaña se volvió más pesado. Gabriel no reaccionó con sorpresa, ni con burla, ni con miedo. Solo la observó con calma. «¿Guardianes del fuego?», preguntó al fin. Aitana asintió. Hace generaciones, los Ayarit protegían templos y secretos antiguos. Se decía que podían invocar el fuego con su voluntad, que eran capaces de reducir ejércitos enteros a cenizas. Pero con el tiempo, fueron perseguidos, cazados y exterminados. Dijeron que su linaje traía desgracia, que su poder era maldito. Yo, soy lo último que queda. Y en lugar de poder, solo he cargado con rechazo. Las lágrimas rodaron por su rostro. Cuando era niña, mi fuego se despertó una sola vez, y quemé sin querer el establo de la aldea donde me escondían. Desde entonces, me marcaron como un monstruo. Dijeron que no servía para nada, que debía ser vendida como advertencia de lo que pasa cuando uno nace con sangre impura. Gabriel se levantó lentamente y caminó hacia ella. Se arrodilló frente a su cuerpo tembloroso y le levantó la barbilla con suavidad. «Si en tu interior arde fuego, no es una maldición. Es un don. Y si el mundo quiere apagarlo, que se prepare para arder contigo». Aitana lo miró sin entender. Nadie jamás había pronunciado esas palabras. Había esperado odio, miedo, quizá abandono. Pero en lugar de eso, encontró aceptación, como si él hubiese estado esperando escuchar ese secreto desde siempre. El momento fue roto por un crujido en el exterior. Gabriel se tensó al instante. Su mano fue al cuchillo, y en segundos ya estaba junto a la ventana, observando entre las rendijas. Entre la niebla, sombras se movían con sigilo. No eran animales. Eran hombres. «Nos encontraron», susurró con dureza. Aitana se quedó helada. Sus labios temblaron.
Son los guardias del mercado, vienen por mí. Gabriel apretó los dientes, calculando. Eran al menos media docena, quizás más, armados con lanzas y espadas cortas. Sus pasos eran firmes, acostumbrados a la caza. No iban a negociar, no iban a hablar. Querían la mercancía robada, y tal vez también la cabeza del hombre que se había atrevido a humillarlos. «Quédate detrás de mí», ordenó Gabriel, desenfundando su cuchillo. Aitana lo miró, aterrorizada. «No podrás con todos». «No tienen que saberlo», respondió él con una media sonrisa, los ojos fijos en la puerta. El golpe de un hombro contra la madera resonó. La puerta tembló, otra embestida la astilló. El tercer impacto la hizo crujir. Gabriel se plantó firme, el cuchillo en alto, la respiración controlada como un lobo antes del salto. La puerta reventó y 3 hombres entraron de golpe. Los demás rodeaban la cabaña. El primero que se abalanzó cayó con la garganta abierta en un solo movimiento. El segundo recibió un rodillazo en el estómago antes de que Gabriel le clavara la hoja bajo las costillas. El tercero apenas alcanzó a levantar el arma cuando fue arrojado contra la pared. Pero no era suficiente. Otros 5 irrumpieron. Gabriel giró, bloqueó un golpe con el antebrazo, contraatacó con un giro brutal, pero una lanza le atravesó el costado. La sangre brotó de inmediato. Aitana gritó. Él no se detuvo. Rugió con una fuerza inhumana, derribando a otro de un cabezazo. La cabaña se convirtió en un torbellino de acero y sangre. Aitana cayó de rodillas, viendo cómo Gabriel resistía, cómo cada golpe lo debilitaba más. Y en ese instante, su pecho ardió. Era un fuego que no venía de afuera, sino de dentro. Sus manos se iluminaron, el aire vibró, y un calor sofocante llenó la cabaña. Los hombres retrocedieron, confundidos, al ver las llamas brotar de las palmas de Aitana. Gabriel, ensangrentado, sonrió al verla. «Ahora entiendes», murmuró, antes de lanzarse de nuevo a la batalla. El fuego despertaba, y con él, una guerra que apenas comenzaba. La lanza aún colgaba del costado de Gabriel, la sangre manchaba la madera de la cabaña y el aire estaba impregnado del hedor metálico del combate. Su respiración era áspera, pero sus ojos seguían firmes, desafiantes, como si su cuerpo roto todavía se negara a caer. Los guardias del mercado lo rodeaban, 5 hombres que ya habían visto caer a sus compañeros y que ahora lo observaban con una mezcla de miedo y odio. Aitana estaba de pie detrás de él, temblando, las manos alzadas sin saber cómo controlar lo que estaba ocurriendo en su interior. El calor en su pecho era insoportable, como si su propia sangre hirviera en las venas. Uno de los hombres rió, tratando de recuperar la confianza. «El humano ya está acabado. Un empuje más y caerá. La mercancía vuelve con nosotros». Dieron un paso al frente. Gabriel apretó los dientes y giró el cuchillo con fuerza, listo para gastar el último aliento en llevarse a otro con él. Pero antes de que se lanzaran, el aire se iluminó. Aitana gritó. No fue un grito de miedo, sino de liberación. Sus ojos se encendieron con un resplandor dorado y las llamas brotaron de sus palmas, rodeándola por completo. El fuego no consumía su piel, sino que danzaba alrededor de su cuerpo como un manto vivo, vibrante, salvaje. La cabaña se llenó de calor sofocante. Los hombres retrocedieron de inmediato. Uno de ellos dejó caer su lanza, el sudor resbalándole por la frente. «No, no puede ser. Es una Ayarit. Una maldita Ayarit». Aitana apenas escuchaba. Sus lágrimas se evaporaban al instante en el calor que rodeaba su rostro. Había pasado toda su vida creyendo que ese poder era una maldición, que era la razón de su desgracia. Pero al ver a Gabriel de rodillas, sangrando por protegerla, comprendió la verdad. Ese fuego no era condena, era fuerza. Era la voz de todo lo que había callado. Extendió las manos y un círculo de llamas se expandió desde su cuerpo, obligando a los hombres a cubrirse. El techo de la cabaña crujió, las paredes se iluminaron. Uno de los soldados intentó abalanzarse, pero fue tragado por una lengua ardiente que lo envolvió hasta reducirlo a cenizas. Gabriel, apenas consciente, la miraba desde el suelo. Sonrió débilmente al verla de pie, ardiendo como una reina en llamas. «Sabía que no eras carne», murmuró con voz ronca. «Eres fuego». Ella se volvió hacia él, y por primera vez, el fuego obedeció a su voluntad. Se apartó de Gabriel como si supiera que no debía tocarlo. Aitana lo sostuvo entre sus brazos, protegiéndolo en un círculo de calor. Después levantó la vista hacia los hombres que quedaban. Su voz resonó con una fuerza que nunca había tenido. «Él sangra por mí.
Ahora ustedes sangrarán por él. Con un gesto de sus manos, las llamas se elevaron en columnas que devoraron a los guardias restantes. Los gritos se ahogaron entre rugidos de fuego hasta que solo quedó silencio. La cabaña ardía en llamas, pero Aitana permanecía intacta, con Gabriel a salvo en sus brazos. Salió al exterior con él, mientras el techo se derrumbaba detrás. La niebla del bosque se disipó ante el calor que emanaba de su cuerpo. Los árboles cercanos chisporrotearon, pero no se incendiaron. El fuego parecía obedecerla ahora con una precisión extraña, como si siempre hubiera esperado el momento de despertar por completo. Gabriel, apoyado contra ella, respiraba con dificultad. La herida en su costado seguía sangrando. Aitana lo miró con desesperación. No me dejes, no ahora. Él alzó una mano manchada de sangre y acarició su mejilla ardiente. No voy a dejarte. No mientras sigas brillando así. Sus labios se encontraron, un beso breve pero ardiente, mientras alrededor todo era ceniza. El fuego que había surgido de su interior se calmó, reduciéndose a un resplandor suave que la envolvía como un manto protector. Esa noche no durmieron. Aitana pasó horas junto a Gabriel, curando su herida con vendas improvisadas, vigilando su respiración, jurando en silencio que nunca más permitiría que él cargara solo con la lucha. Ahora que su fuego había despertado, sería su fuerza, su guardiana y su arma. Al amanecer, cuando los primeros rayos iluminaron el bosque, Aitana se puso de pie. Ya no era la muchacha derrotada que había sido vendida como carne. Era la última Ayarit, envuelta en fuego, y tenía a un humano dispuesto a desafiar al mundo a su lado. El destino había cambiado. Y con él, el comienzo de una guerra que se escribiría en llamas y sangre. El bosque amaneció cubierto de un silencio expectante. Tras la destrucción de los guardias del mercado, la noticia se había extendido con rapidez. La muchacha considerada inútil, condenada como carne, había despertado un poder que muchos creían extinguido. La última Ayarit vivía, y estaba protegida por un humano. Gabriel apenas había tenido tiempo de recuperarse. Su costado, vendado con tiras de tela y hojas medicinales, seguía sangrando a intervalos. Sin embargo, se negaba a permanecer postrado. Aitana lo reprendía con ternura, tratando de obligarlo a descansar, pero él se mantenía en pie, apoyándose en la espada que había tomado de uno de los guardias caídos. Vendrán más, dijo Gabriel mientras observaba la espesura. Esta vez no serán solo mercaderes, ni simples soldados. Vendrán cazadores. Vendrá un ejército. Que vengan, respondió Aitana con voz firme, sus ojos dorados brillando como brasas. Ya no huiré más. En su interior, el fuego ardía con una calma extraña. Ya no era un poder descontrolado que la consumía, sino una extensión de su voluntad. Lo sentía fluir bajo su piel, como si finalmente hubiera aceptado ser parte de ella. Y con Gabriel a su lado, ese poder ya no era carga, sino promesa. Al caer la tarde, el bosque retumbó con el sonido de tambores. Decenas de hombres avanzaban entre los árboles, con armaduras negras y estandartes marcados con el sello del mercado de sombras. Venían en formación cerrada, con lanzas, espadas y ballestas. Entre ellos marchaban mercenarios curtidos, asesinos contratados, incluso criaturas traídas de otros mundos para cazar. Gabriel sonrió con amargura. No esperaban solo a una esclava. Quieren borrar el fuego. Aitana lo tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los suyos. Entonces arderán con él. Cuando los enemigos los rodearon, Gabriel se adelantó unos pasos. Levantó la espada con esfuerzo, cada músculo protestando. Pero su mirada era inquebrantable. Nadie volverá a encadenarla. Tendrán que pasar sobre mi cuerpo. Las risas de los soldados llenaron el aire. El capitán, un hombre enorme cubierto de cicatrices, se burló. Un humano herido contra todo un ejército. Y una mujer marcada. Esto será rápido. En ese instante, Aitana dio un paso adelante y su fuego se desató. Llamas doradas envolvieron su cuerpo, extendiéndose en círculos concéntricos que hicieron retroceder a las primeras filas. Los hombres titubearon, y el capitán se quedó boquiabierto al verla. Es imposible, los Ayarit fueron exterminados. No, respondió Aitana, con voz clara como un trueno. No fueron exterminados. Estoy aquí. El ejército avanzó con un rugido, y la batalla comenzó. Gabriel, pese a sus heridas, se lanzó contra el primer grupo con la fiereza de un animal salvaje. Su espada cortaba con precisión letal, cada movimiento impulsado por pura determinación. Aitana lo cubría, invocando columnas de fuego que derribaban a los que intentaban flanquearlo.
El calor se intensificó. Flechas llameantes fueron desviadas en pleno aire por círculos ardientes. Bestias invocadas retrocedieron aullando cuando las llamas les quemaron las patas. El suelo mismo temblaba con cada explosión de fuego que surgía de las manos de Aitana. Gabriel luchaba como si cada golpe fuera el último, sus huesos crujían, su cuerpo se doblaba bajo el peso de la herida, pero se mantenía en pie. A cada caída, Aitana estaba ahí, envolviéndolo en un muro de fuego, protegiéndolo, devolviéndole fuerzas con la intensidad de su mirada. En un momento, rodeados por una docena de soldados, Aitana extendió los brazos. El fuego brotó como un río desbordado y se elevó en un torbellino gigantesco. Las llamas formaron alas luminosas a su espalda, haciéndola parecer un ser de otro mundo. Los hombres gritaron de terror y huyeron, pero el fuego no los persiguió. Ella había aprendido a controlar su furia, solo quemaba lo necesario. El capitán, furioso, se lanzó con su espada directamente contra Gabriel. El acero chocó con violencia, y el humano casi cayó bajo el peso del golpe. Aitana gritó, pero Gabriel resistió, empujando con un rugido. Con un giro brusco, desarmó al capitán y lo derribó al suelo. Ella ya no es tu esclava, escupió Gabriel, y con un último movimiento, hundió la espada en el pecho del enemigo. El silencio cubrió el bosque. Los soldados restantes, aterrorizados, soltaron sus armas y huyeron. El fuego de Aitana se extinguió lentamente, quedando solo un resplandor suave alrededor de su cuerpo. El aire olía a humo y a tierra quemada, pero la amenaza había desaparecido. Aitana corrió hacia Gabriel y lo sostuvo antes de que cayera. Su herida sangraba aún, pero sus labios esbozaron una sonrisa. ¿Ves? No tenían que saberlo. Ella lo abrazó con fuerza, las lágrimas resbalando por sus mejillas. No me dejes nunca. No pienso hacerlo. Eres mi fuego. Lo besó con desesperación, uniendo su aliento con el de él. En ese instante, todo lo demás desapareció, los cuerpos en el suelo, el humo, el miedo. Solo quedaban ellos, unidos en una llama que nada podría apagar. Días después, el bosque recuperó su calma. La cabaña ardida fue reemplazada por un refugio nuevo, construido con paciencia por Gabriel, adornado con flores silvestres que Aitana recogía cada mañana. Allí, entre risas, besos y noches de pasión, encontraron un hogar. Ya no eran fugitivos ni esclavos. Eran compañeros, amantes, guerreros unidos por algo más fuerte que el odio del mundo. El nombre de Aitana comenzó a susurrarse como leyenda, la heredera de los Ayarit, la mujer que transformó la condena en esperanza. Y a su lado siempre aparecía Gabriel, el humano que la había visto cuando todos la despreciaban, el hombre que prefirió comprar lo que otros llamaban carne y terminó encontrando un corazón en llamas. El futuro seguía incierto, pero juntos, nada parecía imposible. Cada noche, mientras el fuego de la hoguera iluminaba sus rostros, Aitana lo miraba con ternura infinita. Si ardo, arderás conmigo. Gabriel le respondía siempre con la misma convicción. Siempre. Y así, entre llamas y caricias, sellaron un destino que ya no pertenecía al dolor, sino al amor. El mundo podía intentar aplastarlos, pero ellos ya habían ganado, habían encontrado en el otro la libertad que tanto les negaron. Un final feliz escrito en fuego.